Y nos toca ahora hablar de fiestas tradicionales de la provincia de Guadalajara, ese recorrido que estamos haciendo por el calendario de estas fiestas que merece la pena visitar y conocer. Y qué mejor que hacerlo de la mano de quien sabe, como José Ramón López de los Mozos. José Ramón, encantado de que estés por aquí otra vez, ¿no? ¿Cuánta guerra te damos? Nada, no hay ningún problema, como siempre. Para hablar de algo que nos quedó pendiente en nuestra última charla, ¿no? Que fue hablar de enero, o a finales de enero, de la fiesta de las candelas del Casar, que decías tú que tenía unos detalles muy interesantes. Sí, precisamente se celebra este año el último día del mes, que es el día desde el día 30 de enero al 1 de febrero. O sea, primero hay unas vísperas, pero vamos, fundamentalmente luego se celebra el día 1, que es el día fundamental, perfecto, que es el día de la lectura de la Carta de Candelas. Pues digo que es una fiesta muy interesante porque reúne varias condiciones. Reúne el elemento religioso del que surgió probablemente y al que con el paso del tiempo se le han ido añadiendo, agregando una serie de elementos que podríamos decir pues de carácter profano, aunque lo profano en realidad puramente no existe, porque todo se hace por un carácter religioso, sea de una deidad actual, que es la que está en apogeo de adoración, por así decir, o de unos dioses antiguos a los que se adoraba de otra forma. Pero al fin y al cabo son unas formas de fe y de creencia religiosa que se han ido adaptando a los tiempos actuales. Entonces consta, desde mi punto de vista, de 3 partes o de 4 partes. La primera sería pues la que se reúnen los mozos, que se llaman funcioneros, para acudir el día 1 a la iglesia para hacer el acto fundamental, que es la misa. Entonces, con las picas las dejan en el atrio de la iglesia, no pasan con ellas, acompañan a los monaguillos 4 cabos en el altar mayor, otros hacen la procesión con las velas encendidas, y una cosa nueva que se incorporó hace una serie de años, no muchos, no más de 10 o 12, que es que un niño pequeño, símbolo de pureza, entrega siempre 2 pichones blancos a la Virgen de Candelas. Es la purificación al mismo tiempo, es decir, se llama Virgen de la Purificación o de las Candelas, porque la Virgen, cuando dio a luz al niño Jesús, tuvo que cumplir la cuarentena, y después de la cuarentena entonces pudo ir a dar gracias a Dios y presentar al niño en el templo. Es decir, una purificación, porque en aquella época el hecho de parir y de soltar sangre, el mero hecho de la menstruación, significaba también una impureza. Por eso determinados lavatorios en el rito judío, porque al fin y al cabo el cristianismo no es más que una escisión del judaísmo. Luego viene otra serie de elementos, que es que los mayordomos eligen a una serie de personajes que constituyen una soldadesca, es decir, ¿van ataviados como los soldados? No van como los soldados. Antiguamente es muy posible que sí fueran, pero ahora no. Ahora van con un traje de domingo, van endomingados, con su camisa blanca, con su corbata. Cada vez van cambiando el pañuelo de color según van pasando los días. Y se van en orden decreciente: el capitán, el alférez abanderado, etcétera, hasta llegar a los cabos. Y constituyen, lo que digo, una soldadesca que tiene una misión curiosa, que es hacer un recorrido, aparte de acompañar a la Virgen de las Candelas, como he dicho antes, que llevan unas picas. Esas picas las construyen las mismas mujeres del pueblo. Hay una serie de personas que están ahora recuperando la tradición de hacerlas, y es muy interesante, porque eso puede dar vida a la propia fiesta. Y entonces tienen que ir desde el templo recorriendo, hacen como una danza ambulatoria, es decir, van andando, pero posiblemente sea una danza ambulatoria en la que van arrojando las picas al alto, con la condición de que cuando bajen las tienen que coger sin que lleguen a tocar el suelo, y mucho peor que se le caigan, porque entonces harán el hazmerreír de la gente del pueblo, puesto que, como son la soldadesca, deben estar preparados para todo y estar prontos
a defender al propio pueblo. Luego cada uno de ellos, independientemente, coge la bandera. Es una bandera bastante grande que se va remendando constantemente, se va añadiendo el pañuelo de cada uno de los años, se va cosiendo en el centro de la bandera, donde se cruzan las dos diagonales, y cada uno tiene la misión de ondearla con una sola mano, con un solo brazo, y tienen que liarla y desliarla, lo cual significa ya tener una destreza determinada y una fortaleza, y cierta, ¿no?, fortaleza en los brazos y en la musculatura. Pero, la semana pasada hablábamos del aspecto anterior de la soldadesca de Mazuecos, y también decías eso, ¿no?, y que son banderas pesadas, que no es un trapito de cualquier manera. No, es que normalmente estas banderas suelen ser de grandes dimensiones, y lo peor es si el día ese que la ondean la tienen que banderear, ¿cómo se llama? O bandear, o ondear, depende del sitio, hace aire. Entonces es imposible, es muy dificilísimo, porque se lo arrastra el viento. Y luego hay otra serie de personajes que constituyen algo como una especie de teatro popular, de una especie de restos de auto sacramental, o al menos de auto religioso, o una carnavalada de carácter muy parecido a las carnavaladas que se hacen en el norte de España, en el País Vasco, en Navarra. Ahí intervienen una serie de personajes que son los yunteros, una especie de bruja que va montada encima de unos caballos, el pagador, el cura que va vestido con un frac y que representa más o menos al botarga, los propios muchachos funcioneros que salen corriendo, porque a todo esto hay que decir que tapadas, sin que la gente lo vea, excepto en un momento determinado, existe una pareja de mulas a las que se le ha hecho un dibujo en las ancas. Y es un dibujo que generalmente se hace con las tijeras de cortar el pelo y representa pues dibujos geométricos, símbolos astrolatorios, el sol, la luna, las estrellas. Representa también el escudo del Casar últimamente. Y la verdad es que es una obra de artesanía impresionante, ¿no? Se llama pintar las mulas. ¿Y qué suerte es el pelo, dices, con dibujos? No, se hace no es con dibujos ni con pintura. Eso, cortando, ¿no? Cortando el pelo de la mula en las ancas. O sea, verdaderos maestros, ¿no? Verdaderos maestros. Aquí hay un ejemplo de una de las ancas de la mula, no sé si se llegará a ver con la suficiente... sí, para ver un ejemplo de lo virtuosos que son, ¿no?, las personas que pintan las ancas de las mulas, que bueno, deben ser artesanos, que no sé si siguen al pueblo quedará alguno. Normalmente hay una persona, pero parece ser que ya le van quedando pocas ganas de hacerlo, con lo cual, según me ha comentado una persona de allí del pueblo, con la que tengo una amistad entrañable, que es Inmaculada Moreno, sería muy bueno hacer un taller de la fiesta, que englobara la realización de las picas que hemos dicho antes, la realización de la pintura de las mulas, o sea, pintar las mulas, todo lo que es ir manteniendo el control de la fiesta para que no se desmadre, y al mismo tiempo también la realización entre todos o entre algunos, los más avezados o los más cualificados para ello, de la escritura de la Carta de Candelas. Pero volviendo al tema de antes, existe lo que he dicho, estos personajes de carácter más bien carnavalesco, que en un momento determinado se monta uno de ellos en las mulas y va corriendo a todos los demás sin llegar a alcanzarlos nunca. Yo todavía no sé en qué consiste el tema, pero esto es lo que se hace, ¿no? Habría que estudiarlo, claro. Esto es una mera descripción, luego habría que analizar punto por punto cada uno de los hechos e ir profundizando para poder analizar el significado, si es que lo hay. Y luego viene una cuestión final, que es la lectura de la Carta de Candelas, que se hace desde el balcón del ayuntamiento. La Carta de Candelas es
un librito que consta, se me ha olvidado traer un ejemplar, es un librito pequeño, consta de unas 70, 80 páginas, Sí. y unas 390, 400 cuartetas en las que se le da permiso a la Virgen para salir, se le pide permiso a las autoridades, y luego se va describiendo poco a poco todas las fechorías y cosas malas que han ido haciendo los funcioneros de ese año a lo largo del año. Que el uno iba cargado y se ha chocado contra una farola, el otro que ha dejado embarazada a una chica del pueblo, el otro que no podía, que estaba ya cansado y se ha ido a vivir a Madrid. Todas esas cosas. Es un poco el repaso a lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, en el casar durante el último año, ¿no? Es sacar las vergüenzas, pero de una forma un tanto tenue Sí. y un poco amansada. Antiguamente eran más duras, eran Sí. más crueles y hacían más daño, porque los viejos tenían otra consideración, Otro genio, ¿no? otro genio, sí, otra figura. Pero el caso es que, bueno, luego al final suele terminarse metiendo con los forasteros que a qué han ido allí a gastar, a llevarse, a que les invitaran a roscas y a vino y a que les invitaran a comer, metiéndose también con los forasteros para luego decir que es una broma y todos juntos terminar la fiesta. Yo creo que con esto hemos dado una idea un tanto clara de lo que es la Carta de Candelas, que ya digo que este año tiene lugar en el Casar de los días 30 de enero al 1 de febrero. 1 de febrero. Y que es además una fiesta muy colorista. Sí, o sea, muy recomendable, ¿no? Para acudir, para visitar el casar y verlo. Y además está cerca de Guadalajara. Sí, aunque se metan con los forasteros, ¿no? Si los que nos escuchan son forasteros. Bueno, da lo mismo porque como él está leyéndolo arriba... Sí, no hay problema, ¿no? No hay problema. No se acerca. Bueno, esto en cuanto a la fiesta de Candelas del Casar. No sé si echamos un vistazo a alguno de los actos que tenemos en febrero. Pues adelante. Si te parece, por ir anticipando un poco, ¿no? Que la gente que nos sigue pues pueda tener una idea de lo que además de en el Casar puede ocurrir o puede acudir durante estos próximos días. Sí. Empezaríamos, si te parece, tenemos por aquí, bueno, vemos que el 1 de febrero también tenemos la botarga de la Candelaria de Retiendas. Sí, bueno, es una botarga muy parecida a las anteriores. Lo que pasa es que antiguamente pues, se hacía una hoguera con troncos de árbol, con tocones, que duraba hasta 4 días, que era lo que duraba la fiesta. Y entonces, cuando ya estaban los rescoldos, la botarga se restregaba en las cenizas y cogía cenizas para arrojárselas a las mozas y a los chavales. Y luego, el día de la fiesta propiamente dicho, el día 2, se ponía en la puerta de la iglesia, bueno, podía entrar, pero siempre haciendo genuflexiones hasta llegar al altar mayor. Y luego salía la primera, porque esperaba a que toda la gente del pueblo saliese, y en el cobijón que lleva a la espalda una chepa, ha reunido gran cantidad de pelusa de espadaña de los arroyos cercanos y se la va restregando y echando por la cabeza y por el cuerpo a todos. Bueno, yo puedo decir que un año lo sufrí y eso pica, pica endemoniadamente. Vamos, me tuve que ir debajo del puente y desnudarme, pues sacudir la ropa, porque era imposible y además con el frío que hacía. Pero bueno, son cosas que tienes que pagar si eres asiduo a la tradición. Sí, a este tipo de festejos, ¿no? Y una vez que ha terminado la misa, se hace una procesión donde la botarga va de espaldas al camino, lo mismo que ocurría en Valdenuño Fernández, como dijimos el otro día, con la botarga del Niño Perdido. Sí, Y entonces va gritando, ¡viva la Virgen Santísima! ¡Viva la Virgen Santísima! Y hacen un recorrido desde arriba de la iglesia hasta la entrada del pueblo y viceversa, y van subastando caracoles, le llaman caracoles a unos dulces, que son como harinados con un poquito de miel y anisillos por encima. Y entonces, bueno, eso sirve para los gastos de la fiesta. Y luego la botarga sale corriendo y trepa por las el terraplén que hay al lado, enfrente de la iglesia, y clava el bastón, el que tiene,
que es plano por la parte de arriba, y antes ha robado una paloma de mazapán de una de las ofrendas que se van a subastar, una anguila de mazapán, pero roba una palomita de mazapán y la pone arriba del garrote, y los chavales del pueblo, hoy ya no quedan casi chavales, pero bueno, tienen la misión de darle pedradas para ver quién es el que la derriba, que es el que tiene derecho a comérsela. Mientras están encargados, o sea, engatusados tirando las piedras, sale corriendo la botarga, se tira rodando, y cuando van bajando los chavales les espera para sacudirles algunos garrotazos y todas estas, con lo que se acaba la fiesta. Dice que ¿por qué se tira rodando? Pues porque resulta que vienen los de los pueblos de alrededor a robarle la cachiporra. Es una cosa curiosa, porque en los pueblos de alrededor el más cercano era Jócar y hoy es un despoblado, no existe, vamos. La tradición se mantiene, ¿no? Por si acaso. Ya, sí, bueno, eso es lo bonito, es precisamente lo bonito. Sí. Luego tenemos en Arbancón también otra fiesta de candelas. Aquí es otra botarga, nada más que en vez de distinguirse por el color verde y amarillo, lo que tiene es color rojo, azul y blanco, que es muy llamativo. Es de las pocas que conserva la máscara de madera que le hizo el Mere. El Mere era de Beleña de Sorbe, pero se fue a vivir cuando se casó, se fue a vivir a Arbancón, y en Arbancón montó el taller de carátulas pues se hacía también las maquinitas estas que dan vueltas. Las carracas de la Semana Santa, no me salía la palabra. Y bueno, pues hacía también las castañuelas de la botarga, y hacía las cachiporras con una cabeza y unas orejitas. Bueno, hoy en día están en algunos museos importantes. Por ejemplo, yo te puedo decir que en Japón y en Alemania hay bastantes. En Estados Unidos hay, en Creta, hay en Italia. O sea, que vas en bastantes lugares de producción de... Sí, lo que pasa es que luego, cuando él ya se encontraba sin fuerzas, empezó a hacerlas un sobrino suyo o un primo suyo, pero ya no eran iguales, el tamaño es más estrecho y le falta la firma. Hay mucha gente que no sería capaz de distinguirlas porque no sabe cuál es la firma, y yo no la voy a decir. Vale, que se queda aquí, esto para la gente que sabe y se ha empapado de tradición como tú, ¿no? De hecho, creo que en Arbancón hicieron incluso un museo, ¿no? Sí, hay un museo, exposición permanente de la botarga. Y luego hay otra cosa curiosa, y es que cuando se hace la procesión, en la misa se le entregan también 2 pichones blancos a la Virgen en símbolo de purificación, y se da una vuelta por el pueblo, que son las mujeres las que van cantando y llevan una vela encendida, que también tiene su significado. Es curioso que en una religión católico-apostólico-romana todavía haya pervivencias de cierto del pasado, digamos, más o menos de credibilidades dudosas. Y es que cuando a una mujer se le apaga la vela, quiere decir que va a tener una desgracia, o que, si son muchas las velas, que va a haber un mal año de cosechas y de todo esto. O sea, es un año de mal agüero. Es un mal agüero el que se le apague la vela. Y otra cosa que distingue a esta botarga de las demás, porque muchas son muy similares, como sabes, es que, para que no se conozca a la persona que hace de botarga, no hablan nunca en su recorrido, y va con la cachiporra dando golpes a la gente para recibir dinero, y le va dando a oler la naranja, la tradicional naranja de la que también hablamos. Y cuando la va a oler la persona, le da un golpe, generalmente a los hombres, en la frente. Una tradición específica, en este caso, de la botarga de Arbancón, como decimos. Tenemos apenas unos minutitos, que no sé si se puede hablar un poco de las botargas y danzantes de San Blas de Albalate de Zorita. Es una fiesta también importante, no sé, estoy pensando, se me ha ido la cabeza que sea soldadesca de Mazucos, esto no tiene nada que ver, pero es una fiesta importante, ¿no? San Blas en Albalate, ¿no? Hay dos fiestas que también son muy vistosas y llamativas, y las dos tienen lugar el mismo día, que es el día 3 de febrero, que son en Albalate de Zorita las botargas danzantes de San Blas, y en Torrejón del Rey la rueda.
Hablamos de Albalate de Zorita. Sí, en Albalate salen varias botargas danzantes, no llevan máscara, antiguamente llevaban un traje de pana de color verde y color natural de la pana, pero luego con el paso del tiempo y después de la Guerra Civil llevan un traje que es la bandera española, amarillo y rojo, igual que un gorro tipo tiara, que también lleva los colores y lleva una V y una B. Viva San Blas. Actualmente actúan hombres y mujeres, y lo curioso es que después de la misa, o entre medias, y al final, sale la procesión de San Blas recorriendo las calles del pueblo, y donde se para, pues para bendecir niños, ahí se suben en sus andas, y desde arriba, desde los balcones, pues ahí llueve pues confeti, caramelos, dulces para todos los asistentes. Es curioso que antiguamente, cuando la procesión iba llegando a la iglesia, si alguien del pueblo o un forastero quería ofrecer una cantidad superior a la que había ofrecido la persona anterior, pues volvía a empezar la procesión, con lo cual se tiraban así hasta las tantas de la tarde, ¿no? Y eso ya lo han prohibido, pero el hecho curioso es que cuando la imagen de San Blas va a entrar a la imagen, después del recorrido procesional, se lo hace de cara al público, sí, como si lo bendijeran, sí, y entonces allí se hace la subasta de las cintas que cuelgan de su cuerpo, que luego se subastarán al día siguiente. Porque el origen, todo surge el día 23, el 23 de enero, el día de San Ildefonso, cuando los miembros de la Hermandad de San Blas, los miembros del ayuntamiento y una gran chiquillería iban antiguamente casa por casa pidiendo dinero y pidiendo harina, sí, para la confección de unas caridades que parecen un nido donde hay 3 o 4 polluelos. Es muy interesante, es un pan anisado, pero con esa forma. En algunas personas le llaman tetillas, y es muy curioso, son interesantes por el significado que tienen, ¿no? El pan tiene un gran significado siempre. Estamos hablando de eso, de Albalate de Zorita. Esto es en Albalate, espera, luego es que resulta que el día siguiente de la procesión se hace la subasta de todo lo que se ha ido donando por la gente del pueblo, y con ese dinero pues se pagan las caridades. Y actualmente se llevan caridades el día de San Blasillo, que es el último día, a los enfermos que no han podido asistir. Están bendecidas, evidentemente, las caridades. Bueno, pues fiestas interesantes de la provincia de Guadalajara. Si te parece, dejamos para el próximo día hablar de la Rueda de Torrejón del Rey. Sí. Porque el tiempo vuela y no nos queda apenas tiempo. Así que recomendando disfrutar de las candelas o San Blas en Albalate de Zorita. O de los dos. O de los dos, es verdad que son diferentes, podemos ir los dos. Incluso Arbancón, ¿no? Que es una fiesta con esas particularidades que decía. Y además está muy cerca y se pueden acercar fácilmente. Muy bien. Pues con esto lo dejamos, José Ramón, que muchísimas gracias como siempre. Nada. Un placer y hasta la próxima. Muy bien, es un honor.